Capítulo 17. Palomas. El cuñado de María, la de Magdala de los peces, se llamaba también José, y un día acertó a pasar por Nazaret, haciendo como si precisase comprar unas maderas a Santiago. Habiendo cubierto el pretexto, pidió para hablar con Mariam. Le comentó cómo la joven había cumplido con la dieta que ella le encomendó, pero no había ocurrido el resultado esperado y había vuelto a perder otro embarazo. El hombre se lamentaba mucho de los celos de su esposa, a la que realmente amaba, o eso decía, y quería terminar con todo el asunto con su cuñada de una buena vez. Entonces acudía a Mariam para ver si había alguna pócima que se pudiera hacer para suavizar el carácter de su esposa, o para hacer que la joven, ya que no podía quedar embarazada, decidiese irse a vivir de nuevo a Antioquía con sus parientes. Mariam le explicó que ella no practicaba la brujería y que por tanto no había pócima alguna que pudiera elaborar, pero que si quería podía conversar, a ver si le encontraban alguna solución. El problema del hombre era que, no estando en la opulencia económica y con una esposa que tenía gustos caros, que él solía satisfacer, la chica, por más que no gastaba mucho, igual era un gasto que se agregaba. Mariam le preguntó qué tal sería si María tuviera alguna actividad que reportara una ganancia a la casa, para que pudiera honestamente vivir de eso y además aportar a su cuñado y a su esposa una retribución por todo ese tiempo que la habían sostenido. Lo que Mariam buscaba era evitar que le enviasen de regreso a Antioquía. El hombre en principio se mostró favorable y la curandera acordó pasar por Magdala de los peces algunos días después para conversar con María. Cuando apareció por ahí, la joven intuyó que algo no estaba bien. Con mucho tacto, Mariam le fue hablando de la situación y finalmente le dijo que si conseguían algo que ella pudiera hacer para ganar dinero, su cuñado ya no iba a continuar intentando que quedara embarazada, ya que todos sabían muy bien que no era culpa de él si no lo había logrado. María, cabizbaja, dijo: «Porque es culpa mía». Mariam le dijo que no. Así como había mujeres que quedaban encintas con gran facilidad, había otras que no lo hacían, y también las había que perdían los embarazos. Todo eso estaba solo en las manos del Señor. Lo importante era conseguir algo a lo que ella se pudiera dedicar, algo en lo que fuese buena y que otra gente no. Hablaron de lavados, hablaron de costuras, hablaron de hilado, pero todas esas tareas no generaban lo suficiente como para que ella se sostuviese a sí misma y además no era particularmente buena. Mariam le pidió que le contara qué cosas hacía cuando estaba en Antioquía para ver si de allí podía tomar alguna idea útil. Básicamente, ayudaba en las tareas de la casa de sus parientes, sin que en ello hubiese ningún conocimiento especial, ni en la cocina, ni en la costura, ni en nada que pudiera ser aprovechado. Mariam la impulsó a hablar más sobre Antioquía, hablando a su vez ella de lo que había sido su vida en Alejandría. Cuando ella hablaba de Alejandría, lo hacía con una evocación de la alegría tal que los demás abrían muy grandes los ojos, y así, comparando la ciudad griega en Asia y la ciudad griega en Egipto, pasaron un buen rato. De pronto, María se acordó que a veces le enviaban a ayudar a una señora bastante mayor cuyo hijo tenía un negocio de palomas mensajeras. Y cuando estaba muy complicado por su trabajo, ella ayudaba alimentando a las aves y cuidando que estuvieran bien.
Pues bien, dijo Mariam, aquí no hay mucha gente que se dedique a las palomas mensajeras. Creo que hay uno en Séforis y más de uno en Cesarea del Mar. Y varios, sin duda, en Jerusalén. Pero no tengo noticia de que tampoco haya nadie en Cafarnaúm, ni nadie más hasta que uno llega a Cesarea de Filipo. Así que intercedió ante el cuñado para que le permitiera irse con ella hasta Nazaret. Ahí iban a hablar con Santiago para que averiguase cómo era el negocio de las mensajeras, y se quedaría algo de tiempo para ayudar a Rebeca por las tareas que se le estaban complicando por su embarazo. Capítulo 18. El centro del mundo. El viaje de Tarraco hasta Roma debía de haber durado 6 días, pero los cogió un viento fuerte con unas olas importantes y terminaron llegando en 4. Jesús y Dimas se agarraban con todas sus fuerzas, se ataron a la cubierta, vomitaron varias veces y rezaron todas las oraciones que conocían, para mayor alegría y burla de los marineros, quienes decían que eso simplemente era un vientecito, sin mayor importancia. Cuando pusieron pie en tierra nuevamente, se sintieron los hombres más felices del mundo y agradecieron al Altísimo de todas las formas que conocían. Tomaron algo de comer, algo de beber y, como es natural, se maravillaron del enorme puerto, más grande aún que el de Alejandría o el de Cartago, y Jesús insistió en que fueran hasta Roma. Reservaron en un barco que partía hacia Alejandría en un par de días, y quedando la tarea de traslado de la carga en manos de otros, se decidieron a darse el premio de ir a conocer la urbe. Si el puerto de Ostia era tanto mayor que cualquier otro, también Roma era mayor que cualquier otra ciudad. Si uno llegaba a encontrarse con casas que se amontonaban desde lejos en el extramuro, que se trepaban unas sobre otras del lado pobre del río y avanzaba hacia las áreas mejor adornadas donde bullía la actividad comercial y jurídica. Esta vez, por supuesto, esperaban escuchar muchísimo latín, y lo escucharon. Pero además oyeron griego, algo de arameo, lenguas parecidas a las que hablaban en Hispania, aunque no podían jurar si eran o no la misma, y otras de las que no tenían ni idea. Habían gente de todas las alturas, colores y vestimentas, aunque, llegados al foro, las vestimentas y el número de la gente de condición alta aumentaban, clara señal de que se estaba ante un lugar realmente importante. ¿Qué más de decir de su visita a Roma, sino que eran jóvenes, tenían recursos y estaban en el centro del mundo? Tras volver a Ostia y descansar, al día siguiente su barco estaba pronto y cargado para partir. Así que llevaron a bordo sus enseres y se subieron al vehículo que los llevaría hasta Alejandría. Viajaba en ese barco también otro pasajero, un joven romano, que destinaban como tribuno lacticlavio en la legión quinta macedónica, la que volvía a estar en Egipto. Algunas veces conversaron con él y Jesús, porque su padre estuvo destinado a Egipto durante la infancia, por lo que vivió largo tiempo en Alejandría, halló que tenían un pasado común hacia el que volvían en el diálogo y que les invitaba a comparar recuerdos. Tenía unos 20 años y se llamaba Tito Poncio Pilatos. Capítulo 19. Casi. Llegaron a Alejandría y ya estaban en otoño, pero los días aún eran dulces y las noches suaves. Y aunque el viaje ya estaba a pocos días de terminar, todavía tenían unas cuantas cosas que hacer. Verificar la bajada de todo el estaño,
conseguir otro barco que los llevara hasta el puerto de Jaffa y buscar un servicio de palomas mensajeras a Jerusalén para enviarle un mensaje al tío José de su pronto arribo, para que él dispusiese que un número suficiente de carretas los estuviera esperando. De todo lo que debían hacer, a Jesús lo entusiasmaba lo del mensaje, porque tenía que estar escrito según una clave previamente concertada. Usando cierto pasaje de las Escrituras, se iban sustituyendo las letras en el orden del alfabeto por las de ese texto, obviando las repeticiones. De ese modo, si el mensaje caía en manos que no eran las apropiadas, especialmente de salteadores o de alguna competencia, no iba a suponer para ellos un problema. El destinatario, sin embargo, sí estaba escrito con claridad, para que si las manos en que caía eran otras, pero buenas, lo pudiesen hacer llegar a tiempo. Y como también las palomas pueden ser comidas en su viaje por sus naturales enemigos, envió 3 con el mismo mensaje, siempre escrito con una letra muy pequeñita para que el papiro cuidadosamente doblado entrase bien en un saquito de cuero que el ave llevaba atado a su cuerpo. También compró varias medicinas, polvos, hierbas, tónicos que no se conseguían en Judea y que su madre le había encargado. Vio además un rollo que era parte de la recopilación del antiguo saber médico que en su momento encargase Cleopatra Filópator, y aunque le costó mucho más de lo razonable, también lo compró. Además, se apresuró a concretar una compra que levantaría en su próximo viaje, no solamente de túnicas de seda, sino además piezas de tela que podían usarse para confección. Y siguió el regateo. Y ajustes sobre el momento del pago. Y mucho vino de por medio. Y Dimas velando la resaca. Cuando dejaron en un barco fenicio el puerto de Alejandría, Jesús estaba más feliz por saber que volvería otra vez a esa ciudad que por el regreso al sitio de su residencia actual. Claro está que tenía muchos deseos de ver a su familia y al hermano de su esposa, por supuesto, pero en ese momento sentía que volver a Alejandría una y otra vez era lo más importante del mundo.